PedidosYa.com. De vuelta, bueno, les comentamos antes de la pausa, hay una comisión que está diseñando o al menos revisando, pero para proponer luego el diseño de una reforma al actual sistema privado de salud. Las ISAPRES, como las conocemos comúnmente. ¿De qué trata esto? ¿Cuáles son principalmente los problemas, las dificultades que se han detectado en el último tiempo? ¿Qué es lo que se estaría trabajando? Bueno, tratemos de mirar un poco cómo es actualmente nuestro modelo de salud privado y también de salud público, ¿no, FONASA? Y voy a presentar, por lo tanto, a quienes van a conversar con nosotros esta noche en esta parte del programa. Pedro Barría, abogado, miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma de este Sistema Privado de Salud. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gonzalo Simón, gerente de desarrollo de ISAPRE de Chile. Bienvenido también, buenas noches. Muchas gracias. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAV. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí también. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Pedro, voy a comenzar con usted. ¿Cuál es el mandato que tiene esta comisión? ¿Cuál es el trabajo que debe hacer y qué es lo que se supone a qué debiera arribar? Bueno, la comisión tiene un origen histórico en un problema que se generó y que desde el gobierno anterior se ha tratado de resolver, que es el vacío legal que quedó a partir del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inválidas una serie de disposiciones de la ley de ISAPRE que permitían la aplicación de la tabla de factores por riesgo y edad, por sexo y edad. Además se produjo una avalancha de recursos de protección en los tribunales, con motivo del precio base, precio GES, etc. Entonces, el Tribunal Constitucional en su fallo criticó al sistema privado de salud porque sostuvo que debía guiarse por principios de seguridad social. El mandato de la comisión es hacer una reforma del sistema privado de salud para introducir principios de seguridad social en su funcionamiento. Básicamente principios de solidaridad, universalidad. Ese es el mandato que tiene la comisión. Perfecto. ¿Y debería entregar solamente de la formalidad el informe y las propuestas cuándo? El plazo que fija el propio decreto de nombramiento es noviembre, pero la comisión quiere tener un preinforme probablemente dentro de septiembre y seguirlo trabajando hasta noviembre en términos de afinar las propuestas. Gonzalo, puesto de esta manera, presentado como además se ha explicado cuál es el plan o la idea de esta comisión, que le puede llegar la sensación a mucha gente de que en el fondo lo que ocurre aquí es que las ISAPRES quedan en completo cuestionamiento y que por lo tanto hay que hacer una modificación y no cualquier modificación. Yo represento la asociación de ISAPRE, donde participan 4 de las ISAPRES abiertas y alrededor del 70% del mercado. Y no nos parece que sea así, lo que, tal como lo definió muy bien hace un momento Pedro Barría, claramente el objetivo que tenía y que tiene la comisión es buscarle soluciones al sistema ISAPRE. Por lo tanto, nosotros estamos todavía con ese concepto y esperando que la comisión efectivamente pueda entregar algunas pautas que permitan corregir los problemas que hoy día puede tener el sector privado. ¿Cuáles son esos problemas según usted? Tenemos claramente un problema de la fijación de precio, en el sentido que está totalmente cuestionado desde la perspectiva de los tribunales, y por lo tanto los tribunales han tomado cartas en el asunto, y eso significa que habría que crear una regulación que aclarara esa situación. Segundo, efectivamente hay una crítica importante respecto de aquellos que se denominan cotizantes cautivos o beneficiarios cautivos, personas que ya sea ellos o su grupo familiar tiene alguna enfermedad y por lo tanto no se puede mover desde su actual ISAPRE. Eso también nos parece que es un tema relevante que debe ser resuelto, y la ISAPRE están esperando que hayan soluciones para poder resolver ese problema. ¿Qué soluciones estarían esperando? Porque se lo voy a preguntar en simple, muchos podrían decir, perdón, pero ¿por qué tendría que esperar la ISAPRE que venga un mandato presidencial, un mandato de una comisión para corregir un problema que en el fondo es de la ISAPRE? Es decir, porque una ISAPRE no aceptaría, por ejemplo, que alguien que es cautivo se pueda mover a otra, porque habría que esperar que se resuelva desde arriba. Porque las soluciones para ese tipo de problemas necesariamente demandan flujos de dinero entre las diferentes entidades, lo que se llaman fondos de compensación o fondos de riesgo. Hacerlo autónomamente es muy difícil que entidades se puedan poner de acuerdo en esa situación, y que además esos acuerdos sean válidos desde la perspectiva tanto de los acuerdos de la Fiscalía Nacional Económica, de impuestos internos, etcétera, una infinidad de autoridades que tienen que visar
que tal funcionamiento es el correcto. Por eso que la solución lógica es que hay una ley que establezca cómo eso funciona y las ISAPRES no tienen problema en funcionar a través de ese mecanismo. Solamente para completar esta primera ronda me gustaría preguntarle a Héctor qué otros problemas también se detectan y que en estos momentos debieran ser o están siendo mirados por la Comisión. Bueno, se ha visto mucho en la conversación que este sería un problema de origen judicial y la verdad es que no es así. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que había un cambio muy importante en lo que la gente quiere de sus seguros de salud, tanto público como privado. Por ejemplo, la gente ya no acepta, ¿no es cierto?, las tablas de factores de riesgo, porque en la práctica, ¿qué significa eso? Que las ISAPRES o los seguros le devuelven el riesgo. Hace muchos años eso no pasaba. Segundo, la gente no acepta de que unilateralmente la ISAPRE le fije los precios. La gente no está disponible para que en definitiva la ISAPRE ya no haga una gestión de costo y todo el incremento del costo se lo traspase a precio. Con lo cual, en estricto rigor, no le ve cuál es el valor agregado que en definitiva la empresa le está entregando. Frente a esa situación, la gente empezó a reclamar. Y el Tribunal Constitucional se pronunció después que se hubiera creado incluso la primera comisión presidencial en el gobierno anterior. ¿Ya? Por lo que ya había molestia, ya había miles de personas que habían reclamado ante los tribunales. O sea, cuando uno llega a los tribunales es porque ya no encontró solución en ninguna parte. Y aquí el problema es que el sistema no le ha dado solución a los problemas que la gente ha estado reclamando durante muchos años. ¿Y el sistema en sí mismo era capaz de dar la solución o es necesario cambiar la regulación? Yo voy a recurrir un poco a la historia. Yo fui superintendente en los 90 y la verdad es que siempre la industria ha sido muy reacia a los cambios. Y siempre los cambios prácticamente han tenido que ser impuestos. Ya en un minuto determinado se plantea hace los años 90 terminar con carencias y preexistencias. Hubo prácticamente que obligarlo. Posteriormente se planteó el crear un fondo para la tercera edad. También se negaron. Posteriormente hubo una propuesta, ¿no es cierto?, de crear un seguro catastrófico, que al comienzo se negaron y el superintendente tuvo que imponerlo. ¿Ya? O sea, había una resistencia y hoy día lo que uno observa es exactamente lo mismo, una resistencia al cambio. Y esa situación es compleja, porque desde el punto de vista de industria son muy conservadores. Déjame preguntar aquí entonces de vuelta, Gonzalo, antes de volver con Pedro, si efectivamente están así, si se observa o se puede estar dando la imagen de una cierta resistencia al cambio. Efectivamente va a depender del cambio que se proponga. Si es un cambio para mejorar el sistema, para dar más libertad, para permitir que las personas tengan acceso a mejor atención de salud, bienvenido sea. Si son cambios que significa limitar los servicios, que signifique no poder seguir desarrollando mejor medicina en el país, evidentemente que van a tratar de detenerse. Las ISAPRES han presentado siempre algunos proyectos, no necesariamente la solución de todos los problemas. Lo que se refiere Héctor respecto de la atención catastrófica, de la cobertura catastrófica, fue una iniciativa de las propias ISAPRES. Las ISAPRES son las que lo presentaron y así quedó escrito en la circular lo reconoce, que es una propuesta de las ISAPRES. El mejoramiento del programa preventivo fue una propuesta de las propias ISAPRES, que después quedó en parte contenida en el GES, pero fue un resultado posterior. La cobertura catastrófica también sirvió en parte para la creación del GES, que salió después porque parte de su funcionamiento fue duplicado en el mismo GES. Ya, perdón, lo que pasa es que... Y recientemente, la ISAPRES hace un par de meses han entregado a la superintendencia una propuesta de movilidad, una propuesta para que una mayoría de las personas que hoy día están cautivas se puedan mover. Y en este momento está siendo estudiada por pero pareciera que la Comisión está avanzando incluso más que eso. Entiendo que la reforma de salud a largo plazo, que fue parte de las propuestas que han empezado ya a discutirse, incluso entiendo que hubo una votación o algo por el estilo el jueves pasado, plantea, entre otras cosas, la creación de una especie de seguro universal público, algo equivalente, y que en el fondo trataría de llevar mayor equidad precisamente en los distintos cotizantes también. Si es posible que expliquemos hacia dónde debería avanzar entonces la propuesta final. Yo sé que no hay conclusiones y mucho menos un informe final porque faltan varias semanas para eso, pero más o menos, ¿qué es lo que se ha estado discutiendo? Bueno, yo tengo un problema a opinar sobre ese tema porque en la votación que se hizo el otro día yo no participé. Y bueno, no fui el único, hubo otras personas que no participaron. ¿Por qué? Porque no pude ir llegué atrasado. Ya, perfecto. Tenía otros compromisos. Y ya se había votado, pero la comisión nos reconoció el derecho de votar
y lo vamos a hacer el próximo jueves, en forma fundada, como lo hicieron el resto de los miembros. Entonces, a mí me resulta sumamente difícil poder hablar de ese tema antes de votar. Ahora, más allá de su opinión personal, porque yo no le estoy pidiendo que me escriba cuál sería su voto, sino que más bien, ¿qué es lo que plantea lo que se está votando? Es decir, ¿qué es lo que se está votando en cuestión? Claro, lo que se está planteando es una creación de un seguro único de salud sobre la base de que el 7% de cotización vaya a un fondo único. Eso es lo que se plantea. Que la gente se mantenga en sus planes de ISAPRE, que la gente que quiere se mantenga en FONASA, que se cree una franja de parte de un porcentaje de ese 7% mancomunado, crecientemente mancomunado. Eso es más o menos el esquema que se plantea. Eso responde a una, no se ha dicho así, pero hay un pensamiento subyacente, no explícito, pero sí implícito, en el sentido de que o es imposible o es muy difícil introducir elementos de seguridad social en instituciones que persiguen el lucro. Qué raro. Sí, yo creo esa que discusión como que me suena. yo creo que es un tema difícil de abordar, pero sin resolver esa consulta, Ahora, yo creo que se puede avanzar en mayor inclusión dentro de las ISAPRE, mayor movilidad, mayor respeto a la cautividad, fijación de precios de una forma más racional y respetuosa. es que ese es un tema, porque la magnitud de esa idea que queda dando vuelta termina siendo bien impresionante, porque Sí, en la claro. práctica la sensación que puede quedar es que efectivamente a la larga estaría uno hablando de una especie de eliminación de la ISAPRE, Así es. como las conocemos hasta el día de hoy. ¿Cómo lo interpreta usted entonces esto? Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, la misión de la comisión, así cuando uno lee el decreto presidencial, es básicamente para reformar las ISAPRE. Y se ha producido un fenómeno bien interesante, de que lo que se está discutiendo hoy día es cómo reformar el sistema de salud en su conjunto. Cuando hay problemas inmediatos que hay que entrar a resolver. Yo creo que desde el punto de vista de solucionar los problemas del sistema de salud, me parece súper bien en términos de generar una visión de largo plazo. ¿Cuál es el modelo de salud al cual queremos avanzar? Queremos tener un fondo único compensatorio por riesgo con multiseguro, es decir, con seguros públicos y seguros privados. Queremos tener un fondo único compensatorio por riesgo con un seguro único. Queremos tener un sector privado que solo le venda al Estado. Queremos tener sector privado que le venda a públicos y privados. Eso es las decisiones que hay que tomar hacia el futuro. Y esas son las que nos han dividido durante décadas en el sector salud. Por lo tanto, yo creo que, y así lo hemos trabajado en el instituto, es que es preferible en este minuto avanzar teniendo claridad sobre ciertos principios. Hay ciertos principios que son básicos. A ver. Uno, solidarizar la prima. Solidarizar la prima primero al interior de las ISAPRE. Segundo, Para que se entienda bien, ¿qué es lo que es solidarizar la solidarizar la prima es que las ISAPRE funcionen como un gran colectivo. En otras palabras, que todos los afiliados a las ISAPRE tengan completa libre movilidad, sin restricciones como es la propuesta que se acaba de hacer por la Asociación de ISAPRE. Hay muchas restricciones porque se maneja como seguro individual. Que alguien se pueda cambiar de un Que alguien se pueda cambiar de un ISAPRE a otro, sin ningún problema. Una enfermedad o es paciente Da o lo mismo, cautivo. eso podría buscarse sistemas Cotizante cautivo. de fondos que lo podrían acompañar a esa persona si es que en definitiva tuviera un problema que le impidiera traspasarse. Segundo, debieran las ISAPRE responder a una nueva naturaleza. Yo creo firmemente en que las ISAPRES debieran ser entidades de la seguridad social en salud. El tema del fin de lucro no es un problema si es que en definitiva se le fijan reglas del juego muy claras a las ISAPRES. Y hasta ahora usted siente que no existen. No existen. Por ejemplo, no debería haber selección al ingreso, libre movilidad, inclusividad completa, no usar tablas de factores de riesgo. Por lo tanto, el fondo compensatorio por riesgo que funcionaría entre las ISAPRES debiera permitir que en definitiva las personas tuvieran lo que se llama una prima plana, un precio que no estuviera fijado ni por la edad ni por el sexo, por ejemplo. Ya, porque en parte de lo que se ha estado discutiendo, y aquí ayúdame también Gonzalo, frente a esto, es crear una especie de plan de seguridad social que se financie con este 7%, pero que sea una especie de, yo sé que no es el término, pero lo voy a tratar de explicar en simple, pozo o fondo común,
entre las ISAPRES, independientemente de si yo soy, no sé, hombre de 30 años respecto de una mujer que está en edad fértil, que siempre se dice que paga más por su blandiza, en fin, entre otras cosas. ¿Qué le parece cuando se dice que la discusión va por ese camino, transita por ese camino? Las ISAPRES no ven ningún problema en funcionar con la existencia de un plan común que todas las personas puedan tener, que sea integral, que resuelva efectivamente el problema de las personas, que tenga un precio con poca diferencia, por ejemplo, que no tenga diferencia por sexo, sea igual entre hombres y mujeres, que tenga muy poca diferencia por edad. También no hay ningún problema en funcionar con eso, que hay un fondo de compensación que permite que las personas se puedan mover libremente en ese plan de un lado a otro y ese fondo de compensación haga que eso se haga. No tiene ningún problema en funcionar con ese sistema, ningún problema, y pensamos, yendo más allá, que efectivamente eso puede ser una solución para lo que está demandando hoy día la gente. ¿Y esto que incluye un acceso igualitario más bien equitativo a la ISAPRES, por ejemplo, que es uno de los temas que también se está planteando? ¿Qué significa equitativo? No sé, le pregunto a usted, ¿qué es lo que considera equitativo? Por ejemplo, si los precios son muy poco diferenciados, quiere decir que en realidad pasa a ser muy equitativo, porque tanto las personas jóvenes como las personas mayores tendrían un precio muy similar. ¿No podría ocurrir también, que es otra de las cosas que se ha dicho, que terminan las ISAPRES pasando a ser más bien una especie de prestadora de seguros de salud complementarios, claro, complementario digamos, al principal? Podría ser esa una solución en un horizonte de una propuesta de largo plazo. Por eso ya habla de esta propuesta de salud de largo plazo. Pero hay dos puntos que la Comisión ha estado discutiendo y no ha adoptado una posición, pero se nota un consenso mayoritario en orden a regular. Uno es el tema de los seguros complementarios de salud, porque en la Comisión existe conciencia de que no están regulados, que al ser anuales implican una desventaja para el usuario, porque un usuario se enferma, genera un gran gasto para el seguro y se acabó el seguro para la próxima anualidad. Segundo, no solo perjudica al usuario, también perjudica a las ISAPRES en una suerte de competencia desleal, porque las ISAPRES cargan con un seguro que es indefinido. Claro. Ese tema se ha discutido. Y el segundo tema que se ha discutido, que es un tema que genera mucha polémica y que ha estado siempre presente en el debate público, es el tema de la contención de costos y la valoración de la constitución de redes para la contención de costos. Este es un tema que se ha ido discutiendo y que en general se ha ido creando un consenso, pero yo creo que es un tema que es bastante conflictivo a nivel de organizaciones de la comunidad. Ya, pero lo que me lleva de vuelta, sin embargo, a preguntarte, Gonzalo, también, porque aquí yo he visto declaraciones, entre otras, de Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de ISAPRES, que ha planteado que en la práctica esto podría verse inviable, porque los costos van incrementándose y eventualmente, planteado de la forma al menos en que hemos visto parte de la discusión, las cotizaciones, por decirlo así, no permitirían cubrir siquiera ese costo. Entiendo que el incremento, por ejemplo, de los costos de la salud y la medicina van subiendo a razón de 5% anual. Correcto. Claro. En los países de la OCDE, más o menos ese es el promedio que se da siempre. Y que por lo tanto al cabo de 2, 3, 4, 5 años podríamos encontrarnos con una situación compleja. Eso es lo que ha planteado él. Lo que ha planteado, en general, lo que se ha discutido tiene que ver con el hecho de que si se establece una cobertura que es equivalente al 7%, o sea, los costos están cubiertos con el 7%, dado que los costos van creciendo a velocidades que son superiores a la velocidad de las rentas, rápidamente no alcanzaría ese monto a cubrir las coberturas que estarían comprometidas con las personas. Entonces, una cosa es que efectivamente se constituye el fondo con el 7% que se hablaba hace un momento como seguridad social, pero una cosa distinta es que al final ese producto, esa cobertura, tiene que tener un precio, porque ese precio lo que va haciendo es equilibrando ingreso con costo. ¿Qué opinas frente a este mismo? Yo creo que aquí es correcto el tema de que hay una tendencia a la explosión de costos, pero también hay un tema que hay que tener presente, que los seguros en el mundo entero hoy día están desempeñando tres roles bastante claros. Uno es gestionar los riesgos, los grupos de riesgo. Hacer gestión de grupos de riesgo implica identificar cuáles son los grupos que en definitiva tienen determinadas patologías, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, distintos grupos de personas. Perdón, permítame un paréntesis, pero identificar esos grupos de riesgo sacando hacia el lado, digamos... No, es que para completar la pregunta, por favor, si me sabes dónde voy todavía. A los que están incluidos en el auge, porque hay patologías que ya están incluidas en el auge, que tienen una estandarización de atención de protocolo médico, que tienen una cobertura garantizada. Entonces pregunto,
¿Qué pasa con las enfermedades auge? Porque da la sensación de que podría eventualmente cruzarse aquí un tipo de patología con otra, que también son grupos de riesgo, finalmente. Sí, claro. Hay dos, las patologías auge, si bien es cierto que tienen su protocolo y tienen un fondo compensatorio por riesgo. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, funcionan ya con un fondo compensatorio por riesgo. Entonces, lo que uno plantea es que el resto de las patologías que no son auge estén en un fondo compensatorio por riesgo. Las que no son auge. Las que no son auge estén en un fondo compensatorio por riesgo. Y ahí, esos grupos de riesgo, ya las ISAPRES tienen que identificarlos, tienen que diseñar modelos de atención, tienen que comprar a redes de prestadores, cambiar los modelos de compra para evitar la inflación de costos, porque, ojo, acá en Chile nosotros tenemos un sistema inflacionario de seguros privados. Eso, y lo mismo que el FONASA, por lo demás. FONASA es exactamente igual, ¿ya? Porque en el fondo, la libre elección de especialistas demanda una cantidad de consumo tremendamente alto. Y segundo, ¿ya? La forma de pago es pagar por acto médico. Al pagar por acto médico hay un incentivo al prestador para que el prestador consuma más, produzca más, porque el prestador gana en función de qué, en función de cuánta actividad hace. Por lo tanto, si le están pagando por cada actividad, ¿no es cierto?, en definitiva va a generar más actividad. Entonces, es complejo, perdón, porque entre otras cosas también se ha discutido que manejar o tratar de controlar o regular el famoso IPC de la salud, como se le ha dicho, sí. Es difícil, entre otras cosas, porque en algunos casos se dice que pueden haber finalmente vinculaciones entre las ISAPRES y los centros de atención propiamente tal, y por lo tanto los centros de atención fijan los precios y pueden estar fijando los precios para generar artificialmente, por ejemplo, un incremento en la inflación. Esa es una denuncia que hace 2 años estuvo muy instalada en Chile. Por cierto, y de hecho en algún minuto cuando uno analizó el modelo de IPC de la salud, que contemplaba la frecuencia y el precio, la frecuencia y el precio tal como estaba contemplado en el IPC de la salud, era en el fondo un incentivo perverso, porque en el fondo decirle al asegurador, mire, gaste nomás, porque cuando usted le suban los costos, yo le voy a subir los precios. ¿Ya? Total, esto está protegido por el IPC. Por lo tanto, desde la perspectiva, se traslada el negocio, claro, desde el seguro al prestador. ¿Ya? Y el prestador es el que hace la utilidad. Entonces, desde esa perspectiva, lo que uno tiene que plantear, más que evitar la integración que se puede producir entre prestador y seguro, que en muchos casos es bastante virtuosa, lo que hay que evitar es que esa integración sea a través de un modelo de compra que genere incentivos perversos. Por ejemplo, en el mundo hoy día, ¿qué es lo que está funcionando? Hoy día lo que está funcionando es la compra de soluciones a los problemas de salud. El seguro le dice, mire, yo tengo un diabético, señores, tengo 10.000 diabéticos, háganse cargo de estos 10.000 diabéticos. Y a continuación hago una licitación. Y las distintas redes de prestadores me ofrecen soluciones. Y las soluciones que me ofrecen les implica asumir el total del riesgo. ¿Ha funcionado eso? Se lo están pagando. Pero por cierto. Ya, déjeme preguntar entonces de vuelta aquí, Pedro, si esa es una alternativa que resulta atractiva, al menos para ser discutida. Yo creo que sí, porque todo lo que se haga en términos de abaratar costos es útil. Se discutió el tema de la integración vertical, muy poco se ha discutido. Yo personalmente tengo dudas sobre el tema de la integración vertical y les he pedido a mucha gente que me demuestren que es negativa o que me demuestren que es positiva. Desgraciadamente nunca nadie me ha dicho cifra en mano, mira, es positiva, porque en este caso logramos ahorrar tanto y tanto, o es negativa por esto otro. Yo creo que sí, o sea, tiene que haber una actitud más proactiva de los seguros y tiene que haber una preocupación, si es que estamos hablando del sistema de salud privado, público, el nacional, tiene que haber una preocupación por la conducta de los prestadores. Los prestadores están absolutamente desregulados, no hay ninguna regulación. El costo, el precio lo fijan solamente ellos. Y realmente, si uno ve lo copadas que están muchas clínicas, se va a dar cuenta cómo suben los costos y cómo suben los precios. Y ese es un tema que tiene que ser analizado y buscar una solución, que puede ser por la vía de la gestión, pero también puede ser por la vía de una regulación. ¿Qué opinión le merece esta idea que aparece aquí en la discusión? Absolutamente de acuerdo, es muy importante establecer mecanismos que aumenten la eficiencia en los servicios de salud que se otorgan. El resto del mundo, los países desarrollados, han avanzado a tener institutos, a tener organizaciones que lo que hacen es estar verificando qué tecnología funciona, para qué funciona, qué medicinas son las que funcionan, qué tratamientos son los que funcionan, y eso es lo que le va diciendo, por lo tanto, a los seguros y a los prestadores qué es lo que deben aplicar. Eso es algo que sería muy útil también en Chile. ¿Qué otra cosa, desde la perspectiva de ustedes, creen que debiera estar sobre la mesa también discutiéndose al mismo tiempo?
Oye, interesante saber cuál es la mirada que tienen ustedes, que finalmente van a ser el objeto de la modificación. Está difícil la cosa, yo sé, pero vamos. Sí. Nosotros lo que vemos es que hay una gran oportunidad para poder modificar los problemas que hoy día la gente puede sentir que el sector privado tiene. Pero al mismo tiempo nos parece que se debe reconocer que el sector privado es una opción voluntaria. Todas las personas que están en el sector privado son personas que podrían estar en el sector público y que por lo tanto se debería reconocer eso en el sentido de que la gente prefiere el sector privado, le gusta el sector privado y deberían tratar de ampliarse los espacios de tal manera de que más parte de la población de Chile pudiera tener la posibilidad de elegir también el sector privado. Ya, perdón que lo interrumpa ahí, pero es que una de las argumentaciones que se da y que se esgrime, y que creo que es bastante simple, a ver cómo la confronta usted, es que más bien la gente no quiera, sino que más bien no puede, y que muchas veces lo hace por cuestiones económicas, pero cuando no es por cuestiones económicas, es porque finalmente, y es una de las grandes acusaciones que siempre se le hace a la ISAPRE, es que terminan discriminando y quedándose con, digamos, los mejores pacientes o los menos enfermos, y que el sector público finalmente se tiene que hacer cargo de los más ancianos, de cierto tipo de mujeres, de los niños, de quienes están en edades más riesgosas, con enfermedades que son más complejas. Entonces dicen, en realidad, el que elige es la ISAPRE y nunca el cotizante. Bueno, para eso el mundo también ha buscado soluciones y ha buscado soluciones que están funcionando en muchos países y que también nosotros pensamos que se podrían aplicar en Chile. Lo que hace un momento describía Héctor de que existiera un solo fondo, pero pueden existir multiseguros, o estos seguros tienen otros nombres, no son ISAPRE, que lo que están haciendo es con las mismas reglas del juego, permitiendo que toda la población sea la que pueda escoger cuál es esa entidad, cuál es esa organización, es ese seguro que le da la mejor atención posible. Eso se ha creado ya, Europa y los países más avanzados ya lo tienen funcionando y es algo que Chile debería estar mirando si lo que quiere es seguir desarrollándose y alcanzando ese nivel. Última pregunta entonces también para ti, Héctor, ¿qué deberíamos estar mirando además de lo que ya hemos comentado aquí? Yo lo que creo que falta discutir es la transición. La Comisión ha sesionado 17 veces, 18 veces, y las 18 sesiones las ha concentrado fundamentalmente en definir cuál es el sistema de salud del futuro. Y hasta este minuto no se está discutiendo cuáles son las soluciones del presente. Y para llegar al futuro tenemos que hacer todo un tránsito desde la situación actual, ¿no es cierto?, hasta el mundo ideal que queremos llegar. Esa transición es la que tiene que diseñarse con mucho cuidado. Y esa transición implica que hay que ver cómo se van a transformar los seguros, o sea, las ISAPRE, cuáles son las transformaciones, cómo se va a crear este fondo compensatorio por riesgo, se va a partir con el 7% o se va a partir con un fondo compensatorio por riesgo más pequeño. Tercero, cómo se va a regular a los prestadores. Cuarto, cómo se van a generar incentivos a las ISAPRES para que en definitiva compren soluciones, porque nadie les impide hoy día hacerlo, pero no lo hacen. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Porque el marco de incentivo está puesto para que sencillamente, ¿no es cierto?, suban los costos y los costos suban los precios. Entonces, en definitiva, ahí también hay que definir una solución. También hay que definir una solución en términos de que los prestadores tengan incentivos para diseñar soluciones para atender a la gente con soluciones costo efectivas. A lo que se refería Gonzalo hace un par de minutos. Efectivamente, en los países desarrollados existen estas organizaciones en los sistemas públicos y en los sistemas mixtos, ¿ya? De tal manera que lo que evalúan son cuál es la costo efectividad de una solución para una patología en particular. De tal manera que la curva de costos se atenúe. Perfecto. Una última pregunta ya en la formalidad, Pedro, solamente. ¿Cuándo deberíamos tener ya votación, claridad o propuesta? O sea, la comisión tiene un horizonte de tiempo hasta noviembre y se ha autolimitado a tener un primer informe en septiembre. Un primer informe, que no es el informe final. Pero ese no va a ser un informe público, va a ser un informe interno de la comisión. Y tampoco el informe final va a ser público, se va a entregar a quien nos mandató para hacer el trabajo, que es la Presidenta de la República. Yo quisiera agregar algo que es bien importante. Se está produciendo un diálogo fluido dentro de la comisión y yo creo que ha sido súper importante la participación de las ISAPRES dentro de la comisión. No como cuerpo, sino que a título individual. Cuesta separar esto de que va una persona a un ISAPRE y va a título individual, si no representando a la ISAPRE. Pero de hecho ha habido, como yo creo que en todos los miembros de la comisión, una actitud como de
yo llamaría de escucha activa de soluciones. Quizás el tiempo que la comisión ha funcionado es corto, por lo que decía Héctor Sánchez. O sea, realmente que se haya tomado todo este tiempo para discutir como lo que es la solución final, sin pensar en la transición, que yo creo que es sumamente importante, es punto cardinal, es quizás lo que demuestra que a lo mejor la comisión necesitaría, o habría necesitado quizás, más tiempo. Perfecto. Pedro, Gonzalo, Héctor, a los tres, gracias por haber estado sentados aquí conversando y tratando de proyectar un poquitito lo que hoy día se está trabajando en esta comisión, la opinión que tiene la ISAPRE y por supuesto también desde el Instituto de Salud Pública. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial, nosotros volvemos para seguir actualizando más informaciones. Hay harto